esto se puede unir a este esfuerzo de Volcán de Fuego, Montaña de Agua, que ya incluye incluso toda esta zona de la Sierra de Manantlán y demás, y que ya tienen incluso ahí una zona que les donó el ejido de Quesería, ¿no? Bueno, está en comodato, me imagino, el ejido de Quesería, para poder avanzar en el cuidado y que pudiésemos hacer toda una zona que fuera, en primer lugar, una reserva estatal, y que empecemos a hacer las gestiones para lograr que se convierta en una reserva natural protegida a nivel nacional, porque hay una gran variedad de felinos, por ejemplo, ahí el avistamiento de aves, que ahora se ha convertido en todo un tema turístico también, y la variedad de flora y de fauna que tenemos en esta región, que pocas veces lo valoramos como es, pero que además tenemos que garantizar que se convierta en un paso natural de un lugar a otro de la fauna que está habitando esta zona y que se la pasa permanentemente huyendo de las cacerías y demás. Entonces es cómo eso lo respaldamos, lo detenemos y lo respaldamos a través de esta reserva estatal protegida, o como legalmente se llame, y cómo iniciamos en toda la zona, desde aquí hasta el volcán de Colima, y cómo iniciamos este proceso para poderlo incluir en las zonas federales. Otro tema que hemos hablado, que tiene que ver con infraestructura, pero que sin duda también ayuda. Nosotros tenemos un proyecto que hicimos hace un par de años sobre un sistema de presas y represas que ni siquiera requiere tantos recursos, que se pudieran hacer en la zona norte de nuestro estado. En la zona norte de nuestro estado el terreno es arcilloso, es barroso, entonces de manera natural no se filtra tan fácilmente el agua de lluvia. Ustedes saben que casi el 70% del agua de lluvia la dejamos perder. Saben los problemas que tenemos en materia de agua, de la falta de agua en nuestro estado, no solamente para el consumo, que es lo primordial, sino también para la producción de nuestras tierras. Entonces un poco nosotros lo que planteamos fue este sistema de presas y represas que nos permitieran que de una se fuera brincando a la otra una vez que se llenaran, y que si no, entonces sí dejáramos correr. Pero esto no solamente es para la captación de agua, sino que también permite la filtración del agua, porque creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos en Colima. Ya hace algunos años, recién se acaba de abrir, pero hace algunos años incluso estaban cerradas todas las posibilidades de concesiones de perforaciones de pozos de agua, justamente porque no teníamos lo suficientemente alimentados nuestros mantos freáticos, y por eso es tan importante el poder tener acciones como esta, que en terrenos como los de la zona norte retienen agua, pero también permiten poco a poco la filtración, y eso es bastante benéfico también para la región, porque luego esto va ligado directamente con la explotación y la deforestación de las zonas altas, y el cómo, al ser este círculo vicioso, digamos, luego se convierten en inundaciones en las zonas bajas de nuestro estado, como aquí en Manzanillo ya le ha tocado, pero no solamente es Manzanillo. Por otra parte, firmamos ya la agenda animalista. Hay un compromiso formal con la agenda animalista. En términos generales yo hablaría de el compromiso de los hospitales móviles, que podrán estar brindando atención, pero también con este proceso de esterilización. Lo hicimos ya cuando estuve en Cuauhtémoc, no con un hospital móvil, pero llevábamos con cierta constancia cada 3 meses campañas de esterilización gratuitas para la sociedad, porque hay mucha gente dispuesta, que eso fue lo que nos pasaba a nosotros, a que nosotros poníamos solo los materiales y los chicos nos ayudaban a hacer estas esterilizaciones que terminaban siendo gratuitas para la población. Yo creo que eso mismo, pero ahora en todo el estado tendremos que hacerlo, y para que se facilite sería con hospitales móviles, que ya hemos visto algunos ejemplos de ello y creo que puede ser bastante útil. Otro tema relacionado con eso pues es el promover las ferias de adopción, es el promover la cultura de la adopción. Aquí Rosy me ha instruido al respecto, porque todo el mundo sabe que es una promotora del tema. Y la verdad, tenemos 3 años conociéndonos, nos ha inculcado esta cultura y todo lo que significa, y bueno, mi hermano menor también se dedica a rescatar perros y adoptar perros, tenemos como 20 perros ahorita en la casa que todos los cuidamos entre todos, y entonces me ha llevado a esta cultura de comprender lo importante de atender este tema de manera directa.
Pero además, digo, comprendiendo que puede ser irresponsable que yo les diga, crearemos refugios en todos lados, porque financieramente no tendría yo la certeza de que eso podría funcionar. En este momento tendría que revisarlo y si podemos, por supuesto que lo haremos. Creo que un primer paso con el que sí me puedo comprometer es con generar un respaldo a aquellos refugios que ya existen, que cumplan con las garantías de que están dando una atención de vida y de cuidado a los animales que llevan a esos refugios, a las mascotas que llevan a esos refugios, y que entonces sí puedan tener un respaldo, un subsidio por parte del gobierno estatal. Incluso creo que hay muchas empresas a las que les interesaría también coordinarse para respaldar acciones como esta, y que nosotros tenemos que ser ese vínculo de organización para ello. Por otra parte, también hemos trabajado en un programa estatal, un programa local de pago de servicios ambientales. Es decir, que nosotros motivemos a nuestras campesinas y campesinos que su única posesión de tierra es en las zonas altas y que no pueden sembrar nada y que lo que les queda es intentar deforestar, convencerles de que en la medida que ellos preserven esa zona natural, desde el gobierno podrán tener un apoyo por hectárea, por año, que les garantice a ellos al menos un ingreso mínimo, a cambio de que preserven esas zonas naturales para beneficio de todas y de todos. Entonces, ese es un programa que queremos lanzar de forma estatal. En algún momento existió algo medio parecido a nivel federal, no necesariamente funcionó al 100%, pero creo que más bien justo de esos errores podemos aprender para lograr hacer un programa estatal que motive a nuestras campesinas y campesinos a preservar estas zonas. Por otra parte, bueno, hablaban aquí mucho del tema del sector portuario, eléctrico y minero, de cómo ha traído desarrollo económico a nuestro estado, pero al mismo tiempo una preocupación en materia de medio ambiente. Yo he hablado de que el desarrollo económico de nuestro estado lo queremos basar en 3 acciones. La primera, confiar en la gente. La segunda, que confiar en la gente significa el apoyo al campo y al emprendedurismo. En el tema del apoyo al campo, nosotros estamos siguiendo esta visión del Gobierno de México, promoviendo la capacitación y acercando el uso de fertilizantes orgánicos a nuestras campesinas y campesinos. Así es, todos los programas en materia de fertilizantes del Gobierno de México, por ejemplo, son ya con fertilizantes orgánicos. Lo que nosotros estamos proponiendo es afianzar este sentido de que la producción en nuestro estado sea con biofertilizantes, pero también en este programa Sembrando Vida lo que se hace es ir capacitando a las comunidades de aprendizaje campesino a producir ellos mismos sus compostas y sus biofertilizantes. Entonces creo que esto podríamos ampliarlo a nuestras campesinas y campesinos en general. Pero el otro eje es el turismo, que bueno, eso ya más o menos lo hablamos, y el otro eje es el portuario. Pero cuando hablamos de turismo, de pronto pensamos que es estrictamente el invertir, el generar cosas para hacer mucho más atractivo nuestro estado en materia turística, aprovecharlo mejor, porque ahí se desarrolla económicamente una de las actividades más importantes de nuestro país. Pero creo que en Colima tenemos todo para privilegiar, además del turismo de playa, el ecoturismo. Entonces, a la medida que comprendamos que el cuidado del medio ambiente nos puede generar una mejor alternativa en materia turística, creo que en esa medida también vamos a hacer una oferta mucho más atractiva a nivel nacional y por qué no pensarlo hasta internacional, pero que vaya de la mano con el tema del cuidado del medio ambiente. Y el otro tema, que es el portuario, cuando yo hablo de aprovechar mejor que tengamos en Colima el puerto más importante de nuestro país y uno de los más importantes de Latinoamérica, de hecho eso viene aquí en nuestras propuestas, hablamos de buscar la atracción de inversión en nuestro estado, pero decimos que con 2 requisitos por delante: que sea amigable con nuestro medio ambiente y cuidando nuestros recursos naturales, y que sea respetando los derechos laborales de las y los trabajadores. Y lo dejamos de manera explícita porque esa es nuestra visión. Yo no me opondré nunca al desarrollo, ni me opondré a aquello que pueda generar
la reactivación económica de nuestro estado, de nuestras sociedades y la generación de empleos, pero sí creo que podemos como estado establecernos cuáles son nuestras reglas mínimas, y nuestras reglas mínimas son esas dos: el cuidado al medio ambiente, es decir, que si atraemos inversiones a Colima no sean de industrias contaminantes. Ahora hay muchas cosas, sobre todo en materia de desarrollo de tecnologías, que no caen en el tema de la industrialización propiamente. Y el otro es que respeten los derechos laborales de las y los trabajadores, que eso para nosotros en materia de política social es importantísimo. Junto con este tema, entonces, yo trataría este asunto que ha impulsado Rosy, pero con el que nosotros coincidimos y que es bastante interesante, que es la generación de la energía undimotriz, que se busca, hay interesados en invertir en esta generación de energía aquí, en nuestro estado, aquí en Manzanillo, para aprovechar la energía que generan las olas, pero que desafortunadamente, como armaron en aquel momento la reforma energética, que era más bien en contra que a favor de las y los mexicanos, pues básicamente decía que en México no se podía generar energía undimotriz, que esa la podíamos comprar, pero no la podíamos generar, que la podíamos comprar en el extranjero, pero no la podíamos generar en México. Entonces, ahora hay una iniciativa presentada precisamente por Rosy, pero impulsada por Morena, para aperturar todos estos mecanismos de generar energía de manera amigable con los recursos naturales y con el medio ambiente, entre ellas la energía undimotriz, y que eso nos permita el ir poco a poco metiéndonos a esta dinámica de utilizar energías limpias y renovables. Esto nos lleva también a otro compromiso que nosotros hemos hecho en términos sociales, pero que va directamente ligado con el tema del medio ambiente, que es, primero, el mejorar el transporte público en nuestro estado, y mejorar es en todos los sentidos, o sea, por supuesto que en horarios, en seguridad para las mujeres, en lugares hasta los que llegue este transporte público, pero también implica el ir siendo amigables con las energías limpias, el ir modernizando el transporte público para que también sea un transporte público que sea más amigable con el medio ambiente, pero también porque yo soy una convencida de que en la medida que ofrezcamos un transporte público de calidad, con horarios accesibles y con rutas que resuelvan los problemas de movilidad de las personas, en esa medida estaremos migrando del uso del carro particular al uso del transporte público, que ese es uno de los principales problemas que tenemos en Colima, porque somos el cuarto lugar a nivel nacional en uso de automóviles por persona, o en el número de automóviles que tenemos por persona. Y concluyo con esto, porque ya se me acabó el tiempo, que es con este mismo tema, la generación de ciclovías que nos unan en regiones específicas, en rutas específicas, para facilitar el acceso a estos medios de transporte alternativos. Hay mucha gente que quiere hacer uso de transportes alternativos, pero no hay la seguridad de poder utilizar los mismos, y ahí pues tenemos a la experta. A mí me estuvo ayudando en el desarrollo del plan de gobierno, aunque ahora es nuestra candidata a la alcaldía de Colima, Gisela Méndez, que es una experta en desarrollo de ciudades y en la promoción de estos mecanismos alternativos de transporte. Entonces, bueno, nosotros ya estamos trabajando también un plan de gobierno con esta visión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahora daremos parte a la ronda de preguntas y respuestas por parte de la sociedad civil organizada. Iniciamos con el turno de Pura Vida y Red Mundial de Jóvenes Políticos. Buen día. En un panorama en el que el desarrollo se traduce en la desaparición de los recursos naturales, las áreas naturales protegidas han sido una herramienta para salvaguardar el patrimonio natural, ya que su objetivo central es mantener a largo plazo las porciones representativas de la biodiversidad y disminuir las actuales tasas de desaparición, las más altas en la historia en la vida de nuestro planeta. En este sentido, ¿qué propone para impulsar estas figuras de nueva creación y mejorar las ya existentes? Va a ser una pregunta y ya la puede responder. Creo que ya aparte se hablaba dentro de mi exposición general,
pero por supuesto que siempre tendremos la opción de mejorar la regulación estatal. Hay muchas cosas que dependen estrictamente de las regulaciones federales, pero hay muchas otras que podemos ampliar, mejorar y afianzar en la regulación legal estatal. De entrada les digo que mi materia optativa cuando estudié Derecho fue Derecho Ambiental, entonces, bueno, conocemos un poco el marco legal al respecto y creo que nuestro compromiso con ustedes será construir una agenda no solamente de acciones de gobierno, sino también una agenda legislativa al respecto y que esta agenda legislativa la construyamos de manera coordinada para poder aterrizar aquello que pueda corresponder a la esfera estatal y llevarlo también a los compromisos con nuestras diputadas y diputados locales, que por aquí andaban algunos, así es que ya están escuchando también a lo que los vamos a comprometer, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es por parte de Iguanario Archundia y Pura Vida. Buenas tardes. El turismo es una de las actividades económicas más importantes del Estado. Sin embargo, muchos de estos sigue siendo turismo en masa, mismo que trae consigo varios problemas ambientales. Afortunadamente, Colima es un estado privilegiado por su diversidad biológica y sus áreas naturales, que incluyen una amplia variedad de ecosistemas como bosques tropicales, dunas costeras, arrecifes de coral, arrecifes rocosos, entre otros. Razón que lo convierte en un excelente destino para realizar ecoturismo, contrario al turismo de masas. El ecoturismo va de la mano con el aprovechamiento sustentable, logrando un equilibrio entre la conservación y el uso de recursos. ¿Qué estrategias propone para promover el turismo de conservación en el Estado? Gracias. Pues también ya lo había comentado en mi exposición. A mí el turismo me apasiona, los temas de turismo me gustan mucho. Y creo que en Colima tenemos todo para generar productos turísticos integrales. Es decir, el día que llegue un crucero a Manzanillo o que llegue un vuelo comercial al aeropuerto Manzanillo Costa Alegre o al aeropuerto de Colima o quien llegue por tierra, tenemos una gran variedad de cosas que ofrecerle. Una de ellas tendrá que ser ahora el ecoturismo, pero también tenemos en Colima el turismo religioso, el cultural, el de nuestras tradiciones. También tenemos en Colima otro tipo de ofertas como, por ejemplo, tenemos que recuperar nuestras playas de Tecomán y Armería. Ahí el surf, que es una actividad turística súper aclamada, que no necesita mayor inversión más que mantener agua, playas limpias y por supuesto salvavidas y demás, que ese es otro pendiente que tenemos porque nadie los toma en cuenta, nuestros guardavidas, hay que apoyarles directamente. Nos va a permitir generar otras opciones de promoción turística y para nosotros el ecoturismo es una de ellas. Y yo decía aprovechar el turismo a montaña, el senderismo, el avistamiento de aves, el poder llevarles a las faldas del volcán, el que podamos conocer los manglares, por ejemplo, que son una cosa extraordinaria en Colima y que también ya se generó en algún momento un programa que nosotros a nivel federal, que nosotros estaríamos reforzando para que nuestras mismas pescadoras y pescadores se encarguen de estar haciendo esta limpieza de los mangles y que les genere como una especie de empleo retribuido cuando ellos no pueden estar saliendo a pescar. Entonces creo que ese es un ganar-ganar y de esta forma poder promover incluso más estos espacios de ecoturismo que ya los tenemos y que simple y sencillamente es ofertarlos siempre de manera amigable con el medio ambiente, ¿no? Bien, ahora le corresponde preguntar a Rescate Acuático Voluntario Manzanillo y Tortugario Los Desmontes Hernán Celis. Buenas tardes. Audiencia primera de Rescate Acuático. Acorde al entorno en el que nos desarrollamos como guardavidas, el derrame de combustibles, aceites, chapapotes, entre otros, ocasiona por un lado contaminación y degradación en nuestras costas, mares, lagunas, eventos que dañan a la fauna marina, aves costeras y la vegetación. Y por otro lado generan daños profundos a la actividad de pesca local, salineras y el turismo que se ve disminuido cada vez que un evento se presenta en la zona. ¿Con qué acciones se compromete a coadyuvar y proteger nuestros ecosistemas costeros y marinos en pro de la economía local y salud de las personas? Muchas gracias. Fíjate que, ciertamente hay algunas acciones que no dependen exclusivamente o que no están
en la arena del gobierno estatal. Y eso, digo, hay que tenerlo nada más claro para saberlo, ¿no? Legalmente, la mayoría de estas acciones, ¿soy yo? Ya, listo. No, es que... Listo, ya. ¿Es aquel? ¿Ya? Pero bueno, porque hay muchas cosas de estas recaen en la esfera estrictamente federal, eso también hay que decirlo. El compromiso nuestro será hacer un seguimiento vigilante permanente para estar en todo caso exigiendo, denunciando y dando puntual seguimiento a las cosas, que es algo que no pasa ahora. Un poco es como, pues no me toca, ahí díganle al que le toca. A mí sí me importa lo que pase en Colima, sí me preocupa lo que pase en este sentido en Colima, pero además soy consciente de que en las dependencias federales no ha habido cambios en estas dos rubros, en Semarnat, Profepa, pero también soy consciente de que los habrá pronto y yo confío que estos cambios que vivamos en las dependencias federales sean ya con la visión de que se merece, con la visión de la cuarta transformación, con la visión de los principios y valores que nos identifican a quienes estamos impulsando la cuarta transformación. Generalmente los temas medioambientales, los temas de género, de la no violencia, los derechos humanos, son la agenda de la izquierda. Y lo han sido durante toda nuestra vida y lo seguirán siendo. Entonces yo creo que en ese sentido pueden tener esta tranquilidad. Y ahora que comentabas este asunto, digo, mi compromiso es dar el seguimiento puntual y hacer lo que nos corresponda desde lo local. Pero ahora que comentabas este asunto, venía a mi mente que además es un tema con el que crecí. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan que para muchos era así como una locura, cómo estuvimos desde la organización Productores Unidos por Colima, que preside mi papá Arnoldo Vizcaíno, haciendo la defensa del cruce de los Cangrejos en la autopista, porque no existen los pasos que deberían de existir para que puedan cruzar de manera segura. Y un poco para la sociedad en general decía, ay, ¿cómo están peleando por...? Pero es que es un tema que tiene que ver con el equilibrio ecológico. Y es un tema que yo traigo desde casa, pues que a mí se me ha inculcado bajo esta perspectiva. Entonces, todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos. En este caso en específico, lo que nos corresponderá será ser vigilantes, denunciantes y ser impulsores de que se apliquen las normativas federales y de que actúen los encargados de las diferentes áreas en materia federal, ¿no? Bien, agradeceremos a AXM Colectivo y Red Manglares si nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. Alfonso Lorio, de Colectivo Amigos por Manzanillo. Licenciada, tenemos vigente en Colima la Ley para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático. Esta ley prevé instrumentos y mecanismos ambientales para solucionar problemáticas de fondo que aquí estamos expresando. Entre estos mecanismos se encuentra el Programa Estatal de Cambio Climático, el registro de emisiones, incluso prevé un fondo y un consejo sobre cambio climático. Desafortunadamente, ninguno de estos se ha echado a andar de modo eficiente. Candidata, de resultar usted triunfadora, ¿cuál sería su postura y su política pública sobre estos mecanismos? ¿Los aplicaría, los modificaría o los eliminaría, tomando en cuenta el contexto actual en el que a nivel federal, del mismo partido que usted hoy abandera, la disminución de presupuesto a dependencias ambientales y la eliminación de fondos y consejos viene siendo la tendencia? ¿Contrastaría o comulgaría usted con esta visión? Bueno, en nuestra visión, todo lo que signifique corrupción, por supuesto que es un contraste.
y lo que se ha hecho a nivel federal es eliminar aquellos fideicomisos y fondos que se prestaban más para la corrupción que para la atención real de los temas. En la medida que los temas realmente sean atendidos con fondos y fideicomisos y demás, nosotros por supuesto que vamos a respaldarlos, no solo a respaldarlos, incluso a mejorarles, diría yo. Creo que el problema real, estructural, cuando se desaparecen dependencias, fondos, acciones, no es la acción misma, no es el objetivo mismo, sino ha sido la corrupción que ha habido detrás, y el objetivo nuestro es el mejoramiento de estos mecanismos para garantizar que el recurso realmente se aplique al objetivo que se está planteando. Entonces nuestra obligación será garantizar ese trayecto para que realmente los recursos se apliquen en el planteamiento original. Lo que seguramente sucede con esta ley, que es lo que pasa con muchas leyes en Colima. En Colima somos innovadores, somos vanguardistas en muchísimos temas. La dificultad en Colima es que tenemos casi 90 leyes que no tienen reglamentos. Y entonces existe la ley, está muy padre, dice todo lo que tiene que decir, pero pasan años y no se reglamenta, y por lo tanto nada de eso se puede echar a andar. Ya este trienio en donde mantuvimos unos meses la mayoría de Morena en el Congreso, se fueron reglamentando algunas de estas leyes, pero sin duda sigue habiendo un enorme rezago legislativo en ese sentido. Yo creo que lo primero, antes de reglamentarla, es volverla a revisar, porque seguramente desde que se creó a la fecha hay muchas cosas que ahora podremos mejorar, y después tendrá que ser el compromiso conjunto, porque al final es tarea de los diputados, la reglamentación. Y conjunto porque yo podré asumir el compromiso de hacer foros, de revisar la ley, de que yo haga uso de la facultad de iniciativa del Ejecutivo por si no hubiese quien quisiera hacerlo en el Congreso, pero al final la resolución, la aprobación y discusión de las mismas pues dependerá del Congreso local. Sin embargo, yo confío en que tendremos un Congreso local sensible con el tema, y en que ustedes contarán con nuestro apoyo para que también hagamos la presencia necesaria para exigir que se atiendan los temas que realmente importan a la sociedad. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por asistir. Colima es un estado con gran diversidad biocultural y recursos naturales, en el cual la ciencia representa un papel muy importante para generar su conocimiento, manejo y conservación. Al respecto, ¿qué programas plantea para fortalecer la investigación y divulgación científica en estas áreas? Y si impulsará instituciones dedicadas a este componente, por ejemplo, como lo es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima, para coadyuvar a lograr la sostenibilidad ambiental en el estado. Por supuesto que nuestro compromiso está, incluso en algún momento hablamos con la gente de CONACYT y con Álvarez Bulla también, sobre la posibilidad de que en lo que ahora es la exzona militar en la ciudad de Colima, pues lo utilizáramos como un espacio justamente para la investigación. Inclusive recibimos en aquel momento un interés bastante específico para que se instalara este centro de investigación en nuestro estado, y nosotros decíamos pues que el estado ponga el lugar y que sea este espacio físico que ya contamos con él, porque además es uno de los pocos pulmones verdes que siguen existiendo en el centro de la capital del estado, y que nosotros tenemos que preservarlo, y que incluso se planteaba la creación de un jardín botánico. Eso queríamos que lo hiciera el gobierno del estado, no lo hizo, pero si las cosas salen bien nos tocará entonces hacerlo a nosotros, y ya estábamos impulsándolo desde fuera, pues ahora tendremos con mayor razón la obligación de darle seguimiento. Entonces sí es un tema que traemos en la agenda, con el que coincidimos y con el que además ya llevamos un pequeño caminito ahí avanzado. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida por Tortugario Manzanillo. Buenas tardes, gracias por asistir al foro. Y pues creo que la pregunta quedó un poco contestada, porque eras
cuáles van a ser los proyectos para incentivar la promoción de las UMAS y demás centros de preservación de vida silvestre aquí en el estado. Y pues ya había contestado algo, pero bueno, esa era la pregunta que teníamos. De todas formas, muchas gracias. Pero sí tenemos esta intención de generar estos programas específicamente para impulsar a aquellos que sí estén haciendo las cosas adecuadamente, porque también, como en todos lados, sabemos que a veces se presta para espacios en los que no nos sentimos satisfechos de cómo se está tratando, en el caso del cuidado de los animales, del medio ambiente y demás. Pero bueno, el compromiso está y seguramente con ustedes lo enriqueceremos para poder detallar cuáles tendrán que ser esas revisiones, esos requisitos, esos puntos en los que tendremos que prestar atención para garantizar que la atención que se está brindando realmente es la adecuada. Pediremos a la Asociación Civil Pulga Protection Animal Welfare que realice su siguiente pregunta. Buenos días, Aira Telles, médico veterinario zootecnista. Desde 1981 existe la Ley para la Protección a los Animales en el Estado de Colima. Al gobierno del estado le corresponde difundir, promover y sustentar la ejecución de dicha ley. Esta misma sufrió una modificación importante en 2016. Sin embargo, no se han percibido cambios en ningún aspecto. Seguimos viendo perros en situación de calle, cientos de denuncias ante el Ministerio Público y redes sociales sobre maltrato y cuestiones graves de abuso animal. ¿Cuáles son sus propuestas específicas en materia de recursos económicos, educación y legalidad para terminar con este problema y cumplir con la ejecución adecuada de dicho mandato? Bueno, creo que parte también ya lo habíamos contestado, pero yo agregaría, yo no soy una experta, ¿no? Creo que nadie somos todólogos. Yo tengo una noción general de cada una de las cosas que tenemos que atender en nuestro estado, porque me he dedicado a estudiar y a estar permanentemente cerca de los diferentes temas, pero en este tema en particular, alguien que me ha orientado bastante es mi hermano. Les decía hace rato que mi hermano es un protector, es un animalista, y él me ha hecho ahí un estudio de derecho comparado en otros países en donde existe todo un mecanismo para promover la adopción, para generar un impuesto a quienes compran mascotas, por ejemplo, en vez de adoptar, para el tener esta vigilancia también del cuidado de las mascotas, este tema de los chips y demás. Creo que tendremos que revisar para ser responsables financieramente hasta dónde nos da, pero sí estamos haciendo todo este estudio de derecho comparado para revisar qué acciones podemos tropicalizar, qué acciones sí son viables en el estado de Colima y poder incentivar, y que sí recae en la esfera estatal, porque también no sé si necesariamente la generación de un impuesto como tal pueda recaer en nuestra esfera, pero sí el buscar ciertas acciones que incentiven, por ejemplo, la adopción y desincentiven la compra, sí generar acciones que nos permitan el tener sanciones duras a quienes estén violentando a los animales, a las mascotas en general. Hubo incluso ya algunas cosas que se hicieron ahora en esta legislatura impulsadas por nuestra diputada Livia Rodríguez, que también es animalista, que seguramente habrá ahora que llevar a la reglamentación y que podremos todavía fortalecer más en una construcción y diálogo con quienes saben de manera específica estos temas, pero sí necesitamos endurecer las medidas en materia de legislación. Todo este proceso que se hace cuando hay un proceso de adopción, ¿no? Por ejemplo, el poder decir, a ver, va a haber un seguimiento y voy a estar vigilante de que sí esté respetando y tratando adecuadamente, y saber que hay una sanción si no lo haces. Creo que eso, aunque no es el ideal, ayuda mucho a ir desmotivando la violencia hacia los animales. Creo que la otra parte en la que yo adicionalmente a esto, que ya lo había comentado, que es un compromiso y demás, tiene que ser en hacer nuestro máximo esfuerzo en la educación de prevención, y por eso está planteado desde nuestro modelo educativo. Por favor, le pedimos a World Business Woman Group que realice la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí.
Los Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, CIPS, no es lo ideal. Los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, CIPS, en México, apoyan la recepción, conservación, protección, recuperación, introducción y canalización de ejemplares de la vida silvestre mediante procedimientos y normativas señalados por la Dirección General de Vida Silvestre. Existen en México una gran cantidad de UMAS manejadas por particulares que han cubierto los requisitos para operar como CIPS, ya que a través de estas dependencias se desarrolla también programas de investigación científica, monitoreo ambiental, asesoría técnica, capacitación, educación y desarrollo del conocimiento de la vida silvestre. Yo sé que esto es de índole federal, pero sin embargo el impacto es local. ¿Cómo apoyaría su gobierno para impulsar la creación de estas figuras y qué beneficios promovería para que las UMAS se transformaran en CIPS? Ahí el experto es Rosy, porque ella presentó incluso una iniciativa del tema, pero lo que sí te puedo decir es que hemos tenido ya algunos acercamientos para que aquí en Colima pudiese haber un santuario, le llaman, en el que se puedan estar recibiendo de pronto estos animales que son identificados, que de manera irregular están en posesión de particulares y que luego terminan siendo maltratados y demás, y que puedan ingresar a este santuario. Incluso esta iniciativa ya tienen identificado un lugar, un terreno y demás que podría ser utilizado para eso. Lo que yo creo es que en la medida que ustedes como sociedad lo permitan, el gobierno estatal lo que tendrá que hacer es todo lo que esté a su alcance. Y parte de lo que puede estar a nuestro alcance es incluso el decir, bueno, aquí está un terreno, en tanto ustedes nos garanticen que van a brindar este servicio y estos apoyos, y que esto ya lo liguemos con los esfuerzos federales. Pero hay cosas que desde acá podemos hacer, como la aportación, por ejemplo, de un espacio para ello, para que esto facilite la creación de espacios como este. En lo que corresponde al estado de Colima, en lo que corresponde a nivel federal, seguramente habrá cosas que se podrán seguir mejorando. Mucho de ello pasa por la legislación, y yo sé que estos temas los ha estado atendiendo, les ha dado seguimiento Rosy, y por eso para mí es tan importante no solamente que me acompañe ahora, sino que así como ha estado ahora haciendo su trabajo como diputada federal, pues lo pueda seguir haciendo en los próximos 3 años, para que pueda haber una extraordinaria coordinación y podamos ir ligando estas cosas. Bien, ahora le corresponde a realizar la pregunta a Agua para Colima y Red Mundial de Jóvenes Políticos Colima. Hola. Gracias, Indira, por estar aquí, y Rosy no había tenido el placer de compartir algunas palabras, pero muchas gracias también por estar aquí. El tema agua es un tema muy complejo y que seguramente en este minuto que me toca hablar pues no se va a poder abordar todo, ¿no? Un tema sí tiene que ver con el proceso de conservación de las cuencas, donde son los principales lugares donde se infiltra y se capta el agua que abastece todos los demás, ¿no? El manejo integral del territorio. Para eso es claro, hay elementos de reforestación y muchas otras actividades más. Son como los sitios principales. Si no resolvemos eso, realmente está muy complejo, ¿no? El otro es el tema del uso de agua. El 70% del agua se va a la agricultura y no hay eficiencia en un sistema de riego que tendría que impulsar mucho la Comisión Estatal del Agua junto con la Comisión Nacional del Agua. Y otro de los temas es el tratamiento de las aguas residuales. Menos del 50% de las aguas residuales se tratan en el estado de Colima y ocasionan problemas muy profundos tanto en los ecosistemas como en los temas de salud. Entonces, entre todo este contexto y análisis complejo que tenemos alrededor del tema agua, ¿cuáles serían tus propuestas, proyectos, estrategias para hacer que Colima no llegue al día cero, entendiéndose el día cero como ya lo estamos viviendo en algunas regiones, como aquí en Salagua y demás, con sus acuíferos ya en déficit, ¿no? Dice Rosy que hacernos vegetarianos todos. Porque hace 3 años que andábamos en campaña y yo veía que ella comía muy rico y que yo a veces sufría con lo que comía, decidí hacerme vegetariana como ella, entonces por eso ya me está convenciendo de que esa es la vía. A ver, ya hablaba yo de una parte de todo este tema de
la reforestación, las cuencas y demás. Creo que uno de los temas principales en materia del campo, por ejemplo, de cómo hacer eficiente el uso del agua en el sistema agrícola, tiene que ver con la responsabilidad de dar un acompañamiento permanente técnico a nuestras campesinas y campesinos. O, por ejemplo, lo hablábamos ayer en Cuauhtémoc, en una zona de productora de arroz, que tienen canales de conducción que son de tierra y que entonces al final del día pues tampoco están haciendo el aprovechamiento adecuado del agua, etcétera, ¿no? Y el otro tema, digo, es este acompañamiento técnico y demás. Y el otro tema que habla sobre el tratamiento de aguas residuales es todo un tema. Primero desde la perspectiva medioambiental y segundo desde la perspectiva legal y de combate a la corrupción. En nuestro estado, en los municipios, en la mayoría de las comunidades, me atrevería a decir, no hay un proceso de tratamiento de aguas residuales. A mí me acuerdo que me tocó en una comunidad en Cuauhtémoc, en Chiapa, que les habían metido su red de drenaje y la descarga al río, ¿no? Entonces me tocó construirle su planta de tratamiento. Entonces pienso que un poco tendríamos que pensar al revés, no puedes estar haciendo redes de drenaje si no estás considerando a dónde vas a llevar a tratar esas redes, esa agua de esas redes de drenaje. Pero bueno, en este tema, en Zapacop, por ejemplo, que ahora es un organismo estatal, hay una planta de tratamiento de aguas residuales que muchos dicen, no me consta, que no se hace el tratamiento adecuado, pero que además les digo que pagamos la tarifa más elevada en todo el país por el supuesto tratamiento que se hace de las aguas ahí. Y entonces eso nos da este proceso de revisar, porque ya lo estamos empezando a plantear y a pensar nosotros desde la perspectiva y la óptica legal, es revisar, identificar que no se esté cumpliendo con el adecuado tratamiento, para poder revocar un contrato, una concesión que se hizo de este tratamiento de aguas a todas luces de manera abusiva, porque se nos cobra la tarifa más alta de todo el país, casi el doble de lo que se paga en ciudades como Monterrey. Nada más para que nos demos una idea. Y sin que se cumpla realmente con los procesos de tratamiento. Nosotros le apostamos a unificar algunos organismos de agua potable para que puedan entonces, como organismos estatales, darle la solvencia económica a los municipales. Salvo Manzanillo, los organismos municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado son insuficientes económicamente hablando. Y entonces dependen luego de lo que el municipio les aporte. Nosotros pensamos que si los integramos en un organismo regional, por ejemplo, que Zapacop se ampliara a Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Comala, probablemente incluso Ixtlahuacán, podría generar este equilibrio financiero para poder generar las inversiones que se requieren para tener los adecuados tratamientos de aguas residuales, porque el principal problema es no se construye porque no hay recursos suficientes en los organismos operadores de agua, pero luego además es como en algún momento hubo programas en los que la federación pone una parte, el municipio otra parte, el estado otra parte, y prácticamente desaparecieron las aportaciones estatales para atender temas como este, que creo que tendremos que revisar. De hecho, una de nuestras propuestas cuando hablamos de Colima como nuestro hogar, en nuestro cuarto eje de gobierno, habla de la generación de un programa con recursos del estado que aporte a los servicios públicos de la sociedad en general. Aunque son responsabilidad de los municipios, soy consciente que va a haber muchos casos en los que si no les obligamos como Estado diciéndoles, a ver, yo te pongo tanto, ¿cuánto vas a poner tú para resolver el problema? Difícilmente vamos a llevarlos a ello, y este es uno de los temas más importantes en materia de servicios públicos que tenemos que atender desde la perspectiva y óptica del gobierno estrictamente de resolver un problema, y por otra parte desde la perspectiva y óptica de una convicción personal de atender el cuidado del medio ambiente, ¿no? Agradecemos a Colectivo Ecologista Jalisco que realice su pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, hablando
hablando de la relación que existe entre la salud humana, el cambio climático y la producción de energía, sabemos que el caso de la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno no responde a las consecuencias de la medición de externalidades que provoca su operación. En esas circunstancias nos preguntamos qué tipo de soluciones se están planteando para la protección de los derechos humanos a un medio ambiente sano y a una vida digna, tomando en cuenta en la ecuación la mala calidad del aire, el impacto de las actividades productivas locales como la pesca y la agricultura y la vulnerabilidad de la salud humana y ambiental. Creo que un poco en términos generales se contestó también durante todo lo que hemos hablado aquí, pero yo nada más agregaría, de la búsqueda de generación de energías alternativas, renovables y demás, pero yo agregaría que efectivamente cuando nos vendieron el proyecto de la termoeléctrica en Colima, sí, todo muy padre, pues poco se cumplió con lo que se había planteado, todavía hasta hace muy poco tiempo se seguía quemando combustóleo y demás, pero sí ha habido una disminución en esto. Es decir, la última vez que se tuvo que hacer fue justamente por un problema que hubo en la generación nacional de energía eléctrica, pero ya no ocurre con la frecuencia con la que ocurría. Sí es un tema que se está atendiendo desde el gobierno de México, sí es un asunto que además conoce a detalle la secretaria de Semarnat, y sí es un tema en el que nosotros tendremos que, como en los otros que hablábamos que son más federales que estatales, estar cumpliendo con nuestra obligación de estar haciendo las observaciones, los documentos, las presiones, lo que sea necesario para cuidar el que vayamos transitando hacia lo que se nos prometió que sería, y el que vayamos transitando hacia las energías renovables. Pero decirte también que es un asunto que conoce perfectamente el presidente, no solamente de ahora, sino yo recuerdo que en la campaña, cuando vino a Manzanillo, fue prácticamente uno de los 3 o 4 temas que platicamos, y entonces me queda claro que si hay un compromiso hacia reducir la contaminación que nos está generando la termoeléctrica, que sí no se ha podido hacer de un día para otro, pero que sí hemos visto gradualmente cómo se ha avanzado en el tema, y por supuesto que nuestro objetivo es avanzar lo más que se pueda, y estaremos haciendo la parte que nos toque a nosotros desde la óptica estatal, ¿no? A continuación, la siguiente pregunta la realizará Colima 2030. Bueno, sí. El 15 de marzo del 2017 se instaló en nuestro estado el Subcomité Especial para la puesta en marcha de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, mismo que sesionó por primera vez en mayo de 2019 y cambió su nombre a Subcomité Especial de Gran Visión para el Desarrollo Sostenible del Estado de Colima durante su segunda sesión ordinaria, llevada a cabo en octubre del mismo año. Este subcomité, de acuerdo con el documento Localización de la Agenda 2030 en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el que tiene mayor cantidad de miembros con voz y voto respecto a otros estados de la República, es decir, la sociedad civil, la academia, el INEGI, el gobierno estatal y los gobiernos municipales cuentan con estas facultades. Desde Colima 2030 estamos convencidas y convencidos que quien llegue a la gobernatura del estado dará continuidad y reforzará los trabajos de este subcomité. Por lo tanto, queremos preguntarle qué acciones, programas, estrategias, políticas públicas se realizarán desde este subcomité para lograr la implementación de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible desde los diferentes sectores: privado, sociedad civil, academia e instituciones públicas, estatales y municipales. Gracias. Bueno, creo que al final un poco
poco, más bien sería un resumen de todo lo que hemos hablado ahora, de todas las acciones que estamos planteando hacer desde el gobierno del estado. Prácticamente todas, creo que no todas, pero prácticamente todas tienen que ver y están alineadas justamente con la Agenda 2030 y con este objetivo de desarrollo sostenible. De hecho, en nuestro plan de gobierno hemos procurado que alineemos nuestras acciones y propuestas a la Agenda 2030 en los diferentes temas, y en este caso no es la excepción. Me parece que en términos generales lo hemos hablado aquí, sería como repetitivo hablar de cada uno de ellos. Yo nada más agregaría ahorita además el planteamiento que existe ya en nuestro plan de gobierno sobre un programa de separación de basura y reciclado, la promoción desde no solo de las escuelas como hablaba hace rato, sino también desde la comunidad, y también el compromiso de hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado con los municipios para lograr el saneamiento de nuestros ríos, lagunas, cuencas. Creo que hay un gran descuido en la limpieza, el mantenimiento y el saneamiento de nuestros ríos, que Colima es un estado maravilloso, prácticamente, en muchos lugares sucede, pero en Colima es muy claro cómo prácticamente en todas nuestras comunidades tenemos un río cerca, tenemos un arroyo cerca, tenemos un bajante de agua que deberíamos de aprovechar mejor, no solamente en materia medioambiental, sino también como espacios de esparcimiento, de recreación, y que desafortunadamente muchos de ellos no solo están abandonados, sino más bien han servido como basureros en lugar de servir como espacios de esparcimiento. Entonces, ahí de manera específica nosotros estamos también planteando un programa de atención al saneamiento de los mismos. Bien, la última pregunta está encargado de empoderamiento climático, Colima 2030. Por favor, ¿quién la va a realizar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, candidata. Rosy, también muchas gracias por estar por acá. El acuerdo de Escazú, por cierto, un acuerdo que entra en vigor en 4 días, uno de los acuerdos más importantes en materia de derechos humanos y medio ambiente, que sería muy bueno que todos los políticos tuvieran conocimiento de él. Prevé que el derecho humano a un medio ambiente sano debe ser entendido como un derecho colectivo, en el cual todas y todos tenemos el derecho a participar y decidir sobre la toma de decisiones que afectan a nuestro entorno. Así entonces, la llamada democracia ambiental no se reduce a una consulta popular, sino a un auténtico ejercicio de construcción colectiva de decisiones, a través del cual se transparenta la función pública y se fortalece el Estado de Derecho. La sociedad en Colima cuenta con diversas plataformas de participación, sin embargo, en muchas ocasiones estas funcionan solamente como ejercicios de consulta limitados al sí o no, donde nos hemos percatado de diversas injusticias ambientales. Buscamos espacios de colaboración donde la ciudadanía tenga voz y voto para la toma de decisiones previo a la aprobación de proyectos que puedan poner en peligro nuestro derecho humano a un medio ambiente sano. Hay 2 preguntas que parten de este planteamiento que queremos hacer el día de hoy. ¿Cómo vas a involucrar a la sociedad de Colima en el acceso a la información y en la toma de decisiones que involucren el medio ambiente? Y la segunda, que es más puntual, y por otro lado, ¿usted estaría dispuesta a crear la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para nuestro Estado con un presupuesto y personal suficiente y adecuado para desarrollar de manera óptima sus actividades? ¿Se compromete a una selección pública para determinar el personal directivo? A ver, de lo primero que comentas, la verdad es que el solo hecho de que el derecho a un ambiente sano sea considerado un derecho humano nos da muchísimas más facultades a las autoridades administrativas, porque nos permite el control difuso de la Constitución. Cuando se trata de derechos humanos, las autoridades administrativas podemos ejercer el control difuso de la Constitución. Esto significa que no necesitamos ser una autoridad judicial para aprobar o desaprobar algunas acciones. Fue en mucho el parámetro del cual nosotros nos hicimos uso cuando los matrimonios igualitarios, por ejemplo, que la ley local no lo permitía, la Constitución local no lo permitía, pero al existir un derecho humano en juego, la autoridad administrativa estaba obligada a desconocer incluso aquellas normativas que van en contra de los derechos humanos. Entonces creo que bajo esa perspectiva el compromiso nuestro será el no achicarnos
cuando tengamos que tomar decisiones que incluso vayan en contra de legislaciones, en tanto como autoridad administrativa ejerzamos el control difuso de la Constitución, alegando, argumentando que es un derecho humano, entonces podremos hacerlo, y creo que eso tenemos que empezar a promoverlo en materia de cuidado, preservación y promoción del medio ambiente, de los recursos naturales y del derecho al medio ambiente, a un ambiente sano. Respecto a las consultas, digo, al final es parte de la agenda de la izquierda, ¿no? El siempre tomar en cuenta a las personas cuando se va a tomar una decisión en todos los aspectos, no solamente en el tema relacionado con el medio ambiente. Nosotros incluso estamos proponiendo, para cómo involucrarlos, nosotros estamos proponiendo que sea reconocido por la legislación todo un proceso de selección de nuestros comités vecinales. Yo le apuesto a que tengamos un comité vecinal en cada colonia y en cada barrio, y que este comité vecinal pase por un proceso democrático de la colonia, en el que este comité vecinal se convertirá en una especie de autoridad civil, social, que estará en comunicación directa con las autoridades municipales y estatales, que tendrá que llevar todo este proceso de la toma de protesta por parte de la autoridad municipal, y que incluso les permitirá el generar algunos mecanismos para hacerse llegar de recursos. Lo decidirá cada comité, si es una aportación vecinal, si reciben donaciones y demás, pero también de transparentar el manejo de esos recursos públicos, y de que a través de estos comités vecinales se vayan generando estos mecanismos de comunicación y de participación directa de la sociedad. Y eso, digo, para todos los temas, no solamente para este, que es importante, pero creo que es importante dejar claro que sería para todos los temas. Y al final me hiciste otro comentario. La Secretaría. A ver, creo que eso ya quedó bastante como superado desde hace algunos años, que lo ideal es que sea instituto, porque como instituto puede seguir accediendo a fondos nacionales e internacionales. Como Secretaría luego hay ciertas limitantes cuando está ligada directamente al Poder Ejecutivo. Yo lo que me comprometo con ustedes en términos generales es a revisar cuál es el mejor mecanismo que nos funcionaría. Nosotros de entrada estamos proponiendo el adelgazamiento de la estructura de gobierno. No queremos engrosar la estructura del gobierno, y ese adelgazamiento pasa por tener menos secretarías y tener más bien subsecretarías en todo caso, porque me parece que un error que se ha cometido es que todo lo queremos elevar a un primer nivel, engordamos estructuras abajo, y al final eso no garantiza que se atiendan los temas adecuadamente. Lo que podremos hacer es revisar en esta estructura de gobierno si realmente conviene que el tema de medio ambiente esté en un rango de subsecretaría o secretaría, o si es cierto que nos conviene más que se mantenga como instituto para poder tener mayor libertad de acceso a fondos. Lo que resolvamos de manera conjunta, vamos a respetarlo, ¿no? Lo otro, respecto a quién encabezará las titularidades de las diferentes áreas de gobierno, con toda tranquilidad, con toda transparencia te puedo decir que no tengo compromisos con nadie, que mi único compromiso es con tener a las personas que cumplan con la capacidad para hacerlo. Técnica sí, pero también es de sensibilidad social, porque también hemos visto que no todo se resuelve solo con la capacidad técnica cuando no hay la sensibilidad para atender los temas. Creo que tenemos que encontrar esta combinación entre capacidad técnica y sensibilidad social para atender los temas que se requieran, pero insisto, sin ningún problema podríamos hacerlo. Yo incluso el compromiso que podría hacer aquí con ustedes es que discutamos una terna, ¿no? Ya sea que yo les proponga una terna y ustedes agreguen 2 personas más y discutamos dentro de esos 5 perfiles y demás, y que pueda ser una decisión, por supuesto, abierta y compartida con quienes además conocen de esos temas, sin ningún problema. Bien, damos por finalizado este foro. No sin antes queremos, candidata, pedirle que en dado caso de resultar ganadora, pues estamos pidiendo a toda la agrupación civil, las agrupaciones, que en lo largo de sus 6 años se continúe reuniendo con nosotros, ¿sí? Sobre todo que no nos olviden
que este foro no haya servido nada más para ganar votos, sino que queremos que nos sigan contemplando, que creamos una plataforma, un consejo, involucrando a todas estas personas que vinieron aquí hoy a escucharle, ¿sí? Y por último, queremos tomar una foto con usted para que quede constatado los compromisos que se están haciendo el día de hoy, ¿sí? ¿Algo más que desee agregar? No, nada más digo, lo hemos hecho desde antes, digo, la relación con BIMAC, pero también con otras áreas, ha existido desde antes, no solo por la campaña, entonces creo que eso puede servir como un poquito de garantía de que también seguirá hacia el futuro, ¿no? Muchas gracias.